Bendecidos y bendecidas son todos mis amados, bienvenidos a este canal Verdades del Reino, el único canal que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. El tema de hoy, el rico y Lázaro, Lucas 16:19, dice así la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia. Así que vamos a hacer una oración para que el Eterno, el Espíritu vivificante, esté empujando un poquito más esa espada de dos filos. Eterno Dios, eterno, soberano, sublime eres, Señor. Gracias, porque cada día empujas más un poquito tu espada, tu palabra. Y esa palabra divide cuerpo, alma, espíritu, coyuntura, tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Gracias por la gran cantidad de gente que se ha comunicado conmigo, Señor, pidiéndome que le aclare algunas cosas que aún no entiende, pero tú como Espíritu vivificante se las has ido revelando. Estoy eternamente agradecido contigo. Amén. La parábola del rico y Lázaro. Lo primero que nosotros tenemos que entender en esta parábola, esta parábola. Lo primero que debemos no entender, sino aceptar, diría yo. Porque hay bendecidos que entienden esto, pero no lo aceptan. Entonces, lo primero que nosotros debemos de aceptar en esta palabra es que esto es una historia de la mitología egipcia. Así como usted lo oye. Así como la leyenda del hombre caimán, ¿de dónde es? De Plato, Magdalena, ahí cerquita de la tierra mía. Esto es una historia, una fábula egipcia. La leyenda de la Sayona, ¿de dónde es? De Venezuela, de allá de los llanos venezolanos, ¿cierto? Y así sucesivamente, cada región tiene su folclore, se llama esto, folclore. Los egipcios tenían esta mitología, así como los griegos tienen una cantidad de mitologías. Porque el hombre tiene algo en su cerebro que se llama detección de agentes. Y por medio de eso que tiene en su cerebro, él busca la forma de expresar lo inexplicable. Y es entonces donde vienen las narrativas de las parábolas, de las metáforas y de todas estas historias. Entonces esta es una leyenda egipcia. Es una historia de la mitología egipcia. Y ellos, como estuvieron en Egipto, trajeron esta mitología para la tierra de Canaán. Y la escribieron en el Talmud en el año 7. Ellos escribieron esta historia en el Talmud en el año 7. Usted lo puede buscar en los relatos talmúdicos 2.2. Ahí está escrito. Hay un investigador que es apellido Grexman. Él estuvo haciendo investigaciones allá en Egipto. Y se encontraron unas tablillas en el templo de Osiris, uno de los tantos dioses que tenían los egipcios, donde estaba esta historia. Y las tablillas databan de 400 años antes de que Abraham llegara a Egipto. O sea que antes de que Abraham llegara a Egipto, ya los egipcios 400 años ya habían escrito esa historia. Búsquela en Google. Ponga el Barmayán, historia egipcia. Y allí usted se va a dar cuenta que esta historia del rico y Lázaro era una leyenda egipcia que ellos se trajeron. Así como muchas otras que también se trajeron. Ese cuentecito de la resurrección en cuerpo físico, que uno se va a parar de la tumba ahí y eso se lo trajeron ellos de Egipto. Por eso Pablo les aclara
que la resurrección no es en cuerpo físico, sino en cuerpo espiritual. Pero ellos se trajeron esa leyenda de Egipto, por eso ellos envolvían a los muertos como una momia para que el cuerpo se preservara, para que cuando su dios Anubi, dios de los muertos, mandara el espíritu, el cuerpo estuviera intacto y se metía dentro del cuerpo y ellos se paraban, pues como la momia esa de la película. Leyenda egipcia. Mitología egipcia. Ellos se trajeron todo ese montón de tradiciones y mitologías egipcias. Por eso Lázaro cuando se murió, mire, la momia Lázaro. Y Jesucristo cuando se murió también, vea, menos mal que Jesucristo se pudo quitar ese poco de venda. Lázaro no se la pudo quitar. Estaba tan apretado el pobre Lázaro que el Señor dijo, desátenlo. Tradición egipcia. La resurrección es en cuerpo. Bueno, ahí está en YouTube. Búsquenos en YouTube y suscríbase. Así nos consigue en YouTube. Verdades del Reino. Usted se suscribe, ahí están todas estas enseñanzas que ya hemos dado. La resurrección, primera parte, todavía falta dar la segunda parte. No la hemos dado por falta de tiempo. Porque como la mayoría saben, yo soy un empresario textil y tengo el tiempo escasito para estudiar estas enseñanzas que me apasionan tanto. Y saco el tiempo para darlas, para desmentir el sistema religioso. Así que entonces cuando ya nosotros aceptamos que esto es una leyenda egipcia, que ellos se la trajeron para acá, que se encontraron tablas en el templo de Osiris, con más de 400 años de historia, escritas en lengua demótica. Lengua demótica, no demoníaca. Porque acuérdense que antes de los egipcios gobernar ese territorio, allí gobernaban los Hicsos. Bueno, eso es historia, usted tiene que meterse y investigar. Y después de los Hicsos vinieron los egipcios, que allí fue donde se levantó el rey que dijo, yo no conozco a ningún José. Pero los Hicsos sí los conocían y trataban a José bien. Entonces, toda esta historia ellos se la trajeron. No solamente esa, se trajeron esa y muchas más. Entonces, vamos a ver quién fue el que habló aquí en la enseñanza del rico y Lázaro. Fue Jesús. Entonces, si nosotros tomamos esta enseñanza como algo real, también tenemos que tomar la enseñanza que él dijo antes como algo real. ¿Y cuál fue la enseñanza que él dijo antes como algo real? La del mayordomo infiel. 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por lo que había hecho, sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces, o sea, de aquel siglo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, Jesús, mira el consejo que está dando Jesús. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando ésta falte, ellos os reciban en las moradas eternas. Tremendo, ¿cierto? Tenemos que tomar esto literal. Jesús recomienda que robemos las ganancias deshonestas. Podemos robar y eso no es pecado. Jesús lo está diciendo. Robemos de esa para que y hagamos amigos. No te la vas a quedar para ti solo, no, repártesela a todos. Para que tú cuando mueras, esos amigos te reciban ¿a dónde? En las moradas eternas. O sea que aquí quiere decir entonces que la salvación es comprada. Ahí está, ¿se da cuenta usted? Por eso es que el sistema religioso ha engañado tanta gente durante tanto tiempo. Porque la mayoría, el 90 diría yo % de los evangélicos no les gusta estudiar, sino que le dicen amén a todo lo que el pastor dice desde el púlpito. Pero nosotros tenemos el espíritu vivificante que nos habita. Nosotros tenemos la misma
misma revelación que tiene un pastor, porque todos fuimos ungidos con el mismo espíritu y a todos se nos dio la misma medida. Solamente que usted no lo usa. Le pasa como el mejor jugador de ajedrez que tuvo Rusia, ¿cierto? Ya no me acuerdo el nombre. Total que él era el mejor jugador de ajedrez que tenía Rusia. Cuando se murió le abrieron el cerebro para ver y solamente tenía usaba un solo hemisferio, el otro hemisferio nunca lo usó. Así está el 90% de los evangélicos. Dicen amén y no usan la otra mitad del cerebro. No, mis amados, nosotros tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos ningún pastor que nos guíe. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía por medio de esta palabra que es un libro histórico. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto, que la salvación se compra porque tú robas, claro, tenemos que aceptar esto, porque si tomamos la parábola del rico y Lázaro literal, tenemos que tomar esta también literal. Entonces quiere decir que la salvación es comprada, pues con las riquezas ilícitas tú puedes comprar la salvación. Como decía un pastor por allá que tenía un hermanito que todo el tiempo le gustaba jugar lotería. El pastor le decía, no juegue lotería, que eso es pecado. Y un día apareció el hermanito, hermano, y pastor, yo tengo que decirle algo, hermano. Lo que pasa es que usted me dijo que no jugara más lotería, pero yo compré la lotería y me la gané. Y ahora yo no sé si darle los diezmos o no dárselo. Y el pastor le dijo, no se equivoque 2 veces. Si ya se equivocó la primera comprando, no se vuelve a equivocar otra vez sin darme los diezmos. Tráigame acá mi diezmo. Todo por conveniencia. El sistema religioso se sustenta con el miedo que le mete a las personas. Entonces nosotros tenemos que aceptar esto. No tenemos que aceptar esto. Porque primero esto el Señor no se lo dijo a ustedes, los colombianos, ni a los venezolanos, ni a los brasileños, ni a los argentinos. Esto el Señor se lo dijo a los fariseos. Este diálogo fue un diálogo de dinero y mayordomía. Tenemos que analizar todo el libro de todo lo que escribió Lucas y tener un panorama claro de lo que se está hablando en esta epístola. Mire lo que dice 16:14. Y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes? Los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros, y se burlaban. Entonces, todo este relato el Señor se lo estaba diciendo ¿a quién? A los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los que manejaban el billete. Eran los terratenientes de la época, como hoy en día en Colombia. Que creo que el 95% de la riqueza está en manos de 5 familias. Igualito, los fariseos eran lo mismo. Eran los terratenientes de la época. Entonces, haciendo un análisis de lo que es la construcción de las distintas formas retóricas de enseñar, vamos a analizar entonces una parábola. ¿Para qué se usaba? Bueno, esto lo consulté a un amigo mío que él es judío, es rabino, pues. Y le estuve preguntando y él me dice, siempre en la cultura hebrea, una parábola se usaba, o toda parábola tenía como propósito dar una lección moral, no crear reglas de conducta y fe. Oiga,
parábolas tienen como propósito crear reglas de lección moral. Oiga, usted lee una parábola, esa parábola, el propósito de esa parábola era dar una lección moral a los oyentes de esa época. Claro que como es una palabra, es un libro histórico, esa parábola trasciende a nuestra generación y también nos da una lección moral a nosotros. Pero ese es el propósito de la parábola, dar una lección moral a los oyentes. No implantar reglas de conducta y fe. Eso hace parte de la neurolingüística. Hoy lo usan mucho estos neurolingüísticos modernos que han salido. Porque habían dos formas de enseñar, dos estilos. Estaba el estilo de la Ágada y el estilo de la Alajá. El estilo de la Ágada era el que usaba Jesús. Usaba parábolas, retórica, símile. Un pescador salió a pescar. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Pero había otra forma que era la alajá. Era la que utilizaba Pablo. Pablo utilizaba la jurisprudencia de la letra de la Torá. Jesús utilizaba la agadá. Esa era la forma que él utilizaba para hablar. Entonces nosotros, cuando leemos esta parábola, tenemos que tener un conocimiento amplio de la cultura hebrea. ¿Y qué Biblia usaba Jesús? Jesús usaba la Reina Valera. No usaba la Reina Valera. ¿Qué Biblia usaba él? Él usaba la Biblia ortodoxa. Esa era la Biblia que él usaba, que era la Biblia de la época. Y la Biblia ortodoxa de la época tenía los libros de Macabeo. Y Jesús aquí hablándole a esta gente utiliza el cuarto libro de Macabeo, donde los autores eran los fariseos y ellos creían en la inmortalidad del cuerpo, del soma en griego. Ellos creían que cuando usted se moría, así con dedo, con mano y con boca, usted se iba para un sitio llamado el seno de Abraham. Eso era la creencia que ellos tenían. Usted lo puede leer ahí en los libros de Macabeo, en el cuarto libro de Macabeo. Eso contradecía la enseñanza de los saduceos, porque los saduceos decían, no, uno aquí tiene que gozar, porque nos morimos y chao, ahí se queda todo. Por eso los fariseos y los saduceos en muchos puntos estaban en contra, pues. Aunque habían unos puntos que ellos concordaban y se unían para trabajar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que ellos, el Señor está utilizando una cultura, una creencia que ellos tenían, nosotros vamos a entender más la lectura. Porque el Señor lo que le estaba dando era una lección moral a ellos con su propio cáliz. Es decir, del propio cáliz que ellos tomaban, le estaba dando a ellos también. Y era una costumbre entre todos estos bendecidos que enseñaban en esa época. El apóstol Pablo también a judíos se hizo como judío, a griegos como a griego, al que tenía ley como si no tuviera. Juan también hizo lo mismo. Yo también hago lo mismo. Cuando una persona me viene a hablar de rudimentos, le hablo en su nivel, pues está en el nivel de rudimento, le hablo ahí. No le hablo de palabra posicional porque no me va a entender. Nosotros tenemos que ser expertos en este método de la Agadá para hablarle a la gente según su creencia. Yo utilizo la Reina Valera para explicarle al sistema religioso lo que ellos mismos han inventado. Así de sencillo. Al sistema religioso hay que darle de su propia medicina. Entonces, si tomamos esta parábola literal, vamos a encontrarnos con muchos problemas. Uno de ellos es que el cielo y el infierno están cerquita. Uno está aquí arribita y otro está aquí abajo. Uno aquí en los ojos y otro en la nariz. Y los de acá arriba pueden gritarle al de abajo, ¡ey! Y el otro, ¡ey!
calor, mano. Y allá arriba, bueno, aquí los angelitos me echan fresco con las alas. Claro, porque esto es lo que vemos en ese pasaje. Que uno está aquí arriba y el otro está, y se ven y se gritan y se escuchan todo. Eso es un error si tomamos esto literal. Esto es una leyenda egipcia, de la mitología egipcia. Y como el Señor sabía de que ellos habían traído esa creencia y la habían introducido en el Talmud, entonces el Señor les está hablando según su creencia. 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos vivo, y vio a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y Abraham le respondió: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tierra. Oiga, imagínese usted eso. Una madre que se salve y se va para el cielo y está aquí arriba en el cielo, y el hijo está aquí abajo viendo, imagínese. Entonces el cielo no sería un lugar de disfrutar, porque usted se asoma ahí en el borde con cuidadito de no caerse y usted ve a su hijo allá donde está quemándose. Por favor, tanta ignorancia, tanta mentira que nos ha metido el sistema religioso. Es hora de ir despertando. Para eso estamos los ministros competentes. A nivel mundial habemos miles de ministros competentes que estamos enseñando estas verdades, y hay miles de personas que están despertando de tanta mentira del sistema religioso. Esto, Etiopía, Mozambique, Brasil, Estados Unidos, hay iglesias, no, porque la iglesia somos nosotros. Hay organizaciones grandísimas donde se predica esta palabra posicional y eterna, sin rudimentos. Esto va creciendo, amados. Y el sistema religioso está temblando, porque ellos antes decían una mentira. Y con una mentira que ellos decían, no había YouTube, no había Facebook, todo se quedaba allí. Ahora no. Ahora un predicador del sistema religioso mete una mentira y le contestan enseguida por YouTube. Lo confrontan, y así debe ser. El apóstol Pablo dijo: reúnanse y que uno hable y los otros juzguen. Pero hoy en día no es así. Usted en la escuela dominical no puede levantar la mano, porque lo tachan de, bueno, mejor dicho. Entonces se oyen, se gritan. Imagínese usted, Lázaro vivo y el otro ahí aguantándose, y Lázaro tomando agua de coco. Agua de coco santificada, agua bendita, como esta que estoy tomando yo aquí. Esta sí es agua bendita. Esta sí es agua bendita de verdad. Bendita, porque le echo unas goticas de miel ahí, de una miel bendita que me mandó mi madre de allá del pueblo donde yo vivo. Esto es una agua bendita para mí. Entonces Lázaro allá tomando agua de coco, y el otro allá metido en el vaporón, en el candelazo. Hombre, por favor, vamos a dejar ya tanta niñez. Vamos a avanzar. Cuando éramos niños, bueno, está bien, éramos niños y nos tragábamos este poco de fábula, pero ya somos adultos espirituales. Ya tenemos que ir avanzando. No tenemos que quedarnos en los rudimentos, como dice Hebreos 6. Dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Pero el sistema religioso se quedó en los rudimentos. Bueno, ahí está en YouTube la enseñanza de los rudimentos, parte 2. Búsquela y escúchesela para que usted vea. Entonces el rico estaba allá en el infierno con lengua y todo. La candela no lo consumía. Tremendo, ¿cierto? En un candelazo y con cuerpo, el pelo no nada. La queratina estaba intactica. Entonces el sistema religioso dice: Lázaro, porque él pagaba diezmo, pero el rico no pagaba diezmo, por eso se fue para allá.
Por favor, vamos a leer bien la palabra de Dios. ¿Qué le dice a Abraham? Él le dice a Abraham, ¿cómo? Padre Abraham. Y Abraham, ¿cómo lo llama él? Hijo. Vea, Abraham es padre y él es hijo. Entonces, ¿por qué se está quemando? Si la descendencia de Abraham todita tenía que salvarse. ¿Por qué se perdió? Lucas 19. ¿Por qué se quemó si la descendencia de Abraham toda es salva? ¿Por qué ese hijo de Abraham estaba ya llevando candela? Pura mitología egipcia. Y la trasladaron a su cultura. Lucas 19:9, mire lo que dice. Jesús dijo, hablándole a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Ningún hijo de Abraham se pierde, amado. Así que este rico era hijo de Abraham, él no tenía por qué perderse. La promesa fue dada a Abraham que toda su descendencia iba a ser salva. Pero el sistema religioso nos ha metido esto por tantos y tantos años que nosotros no lo hemos creído. Pues la doctrina de Can repite una mentira 1000 veces hasta que se vuelva verdad. Entonces, si esto aquí es real, que nos va a pasar, ¿dónde está la vida espiritual? ¿Dónde está la vida en el espíritu? Donde dice que seremos semejantes a los ángeles. No hay vida espiritual, porque seguimos con dedo, con C, y el otro allá tomando agüita de coco, y con la cara igualita porque lo reconoció. Entonces vamos a ir desmenuzando todas estas cosas. Job 14:10, para que usted se dé cuenta. Job 14:10. Vamos a ir avanzando, que tenemos bastantes citas aquí todavía por leer. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Usted y yo, el día que nos muramos, abono para la planta. ¿Listo? O a mí, yo le dije a mi esposa, si yo me muero primero que tú me metes en un horno de eso, ahora yo puedo escoger mi infierno. Antes no se podía escoger. Yo ahora puedo escoger mi infierno si yo quiero, en un horno crematorio, o que me entierren en un cementerio, o que me... También tenemos esa enseñanza preparada por allí. Todos vamos para el infierno. Todos. Porque el infierno quiere decir, viene del hebreo Sheol, que quiere decir sepultura. Así que olvídese de que usted no va a ir para el infierno. Aquí todo el mundo va para el infierno. Un crematorio, le riegan la ceniza por allá en el mar, o lo entierran ahí en un cementerio y listo. Ese es su infierno. Viene de la palabra Sheol, que quiere decir sepultura. Así que es hora de ir sacándonos ese poco de mentira. Entonces aquí Job dice que el hombre se muere, listo, bailas, hasta ahí llega. 14:10, y mire lo que dice el 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Ahora vamos al Salmo. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, en la sepultura, ¿quién te alabará? Nada. Como dice la canción esa, en el cielo no hay hospital, te juro que te va a levantar. Ya no hay hospital, ni tampoco venden fría. En el cementerio no venden fría. Así que usted lo que quiera gozar, lo que usted me quiera regalar a mí, regálemelo en vida, ahora que yo me lo puedo comer, me lo puedo poner para vestir. Usted se muere y vuelve al polvo de donde fue tomado. El hombre vuelve, este cuerpo vuelve al polvo y allí se queda para siempre. No se vuelve a levantar jamás. Lo que vuelve a Dios es nuestro espíritu. Eso es lo que vuelve a Dios.
Eso es lo que vuelve a Dios. El Espíritu vuelve a Dios quien nos dio, porque de Él salimos, venimos a participar de carne y sangre, según Hebreos 2:14. Participamos de carne y sangre por 20, 40, 60, 80 años, 100. Y cuando nos salimos del cascarón, volvemos a Él otra vez. Nos unimos a Él otra vez. Listo. Más nada. Este velo es el que nos separa. Salmo 115. Mire lo que dice el Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, o sea, a la sepultura. Eclesiastés 9:4. Mire lo que dice. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más memoria ni pago. Y todo es puesto en el olvido. Así como cuando usted nació, usted nace llorando porque usted no se acuerda de lo que usted era. Entonces aquí tenemos nosotros una gran cantidad de versículos bíblicos. Todo lo que te viniera a la mano para hacer algo según tu fuerza, porque al Seol, o sea, la sepultura, al cementerio, al crematorio, ¿dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Listo. Mejor es el fin del negocio que el principio. El sistema religioso contradice estos pasajes bíblicos. Los contradice. Y es más, la enseñanza de Lázaro, si la tomamos real, estaría contradiciendo estos pasajes bíblicos también. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús utiliza el cuarto libro de Macabeo, donde estaba esta historia escrita también, usted puede leerlo, para darle una lección moral a los fariseos y decirles o darles a entender que las riquezas no garantizan la salvación de nadie. Ese era el propósito de esta parábola. Las riquezas no garantizan la salvación de nadie. Ese era el fundamento, ese era el propósito de esa parábola. Mire 12, San Lucas 12:13. San Lucas 12:13. El rico insensato, ¿cierto? Ellos creían que por hacer buenas obras podían alcanzar la vida eterna. Esa era la creencia de los fariseos. Que por hacer buenas obras, que por acumular riqueza, ellos alcanzaban el lugar allá en el reino de los cielos, cerquitica del Padre Abraham, recostadito ahí por el pecho de Jesús. Le dijo un hombre de la multitud: maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y ahí comienza el rico insensato. Ahí usted puede leer la historia del rico insensato para no alargar. La vida eterna no consiste en los bienes que tú posees. Él le dijo: entonces voy a derribar mi granero y diré: alma mía, descansa, porque muchos bienes has acumulado. O sea, ya con esta cantidad de bienes que he acumulado tengo la salvación segura. El Señor le dijo: necio, mañana vienen por tu alma. Esa era la lección moral que Dios le quería dar a los fariseos. Que con dinero no se compra el favor divino. Dos hombres subían al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo decía: Señor, no soy como este publicano, doy a los pobres, diezmo, reparto. Ellos creían que con esas acciones iban a ganar la vida eterna. Y resulta que la vida eterna no se gana con dinero. Eso es lo que el sistema religioso no ha querido enseñar durante años.
porque ellos tienen aviones, tienen yates. El Señor siempre utilizaba estas expresiones. Un hombre rico, dueño de un campo. ¿Quiénes eran los ricos, los dueños de los campos, los terratenientes? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Un hombre tenía. Siempre el Señor habló de esa manera porque estaban allí los fariseos para darle una lección moral a ellos. El Señor siempre fue en contra de la teología de la prosperidad que predican hoy en día. La teología de la prosperidad se ha convertido en un cáncer para la familia, para los feligreses. Para los líderes no. Ellos andan en tremendos carros. Para los únicos que el diezmo es una bendición es para los pastores. Después venimos con esta serie de los diezmos. Ya también tenemos preparada por ahí unas 3 enseñanzas sobre los diezmos. El favor divino no se compra con dinero. Estas enseñanzas que el sistema religioso da hoy en día son pura baguza, como dicen en Brasil. Pura baguza. Pura huemaza. Para contentar, para tener engañadas a las personas. Pero Pablo no nos enseñó así a nosotros. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos aquí, ahora, hoy en vida. No es allá. El sistema religioso todo lo prolonga para el más allá, para el más allá. No, el apóstol Pablo habló claro y dijo que teníamos que reinar en vida. ¿Para qué usted quiere una 4 puertas, una Hilux 4 puertas allá en el cielo? ¿Para qué? Usted la necesita es aquí en la tierra. ¿Para qué usted necesita una casa de 3 pisos allá? No, usted la necesita es aquí. Yo allá como hay un mar de cristal, yo aquí no me baño en la playa porque hay mucha mujer en cuera. Allá cuando esté en el mar de cristal, allá sí me voy a bañar. Por favor, vaya para Tolú, para Coeña, para San Andrés, para Cartagena, a donde Dios le permita vivir sus vacaciones. Reine en vida, amado. Claro, en el sistema religioso no se reina en vida. Hoy casualmente hablaba con un bendecido. Me decía, bendecido ministro Hernán, usted está como más blanco, está como más gordito. Y yo, claro, desde que me salí de los rudimentos, fuera. Aquí en la palabra posicional no hay diablo, no hay infierno, no hay condenación. Aquí uno reina en vida, aquí uno vive tranquilo, sin estrés, sin miedo. Claro, me he engordado, pues. Es más bonito. Porque ahora estoy en la palabra posicional, no estoy en los rudimentos de este sistema religioso, donde estuve durante 33 años. La lección moral que el Señor le quería dar a ellos era que el dinero no compraba la salvación. Delante de Dios, aunque tú tengas plata o no tengas, tú sigues siendo Él mismo. Dios mira es el corazón. Eso es lo que Dios mira. Lucas 20. Vamos a ir avanzando. Lucas 20, 27. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que no hay resurrección. ¿Se da cuenta? Los saduceos decían que hay que comer y parrandear todo porque se muere uno y listo, ahí se acaba todo. Los fariseos no. Los fariseos decían que tú te morías y así como te enterraban, tú te ibas para el seno de Abraham y allí él te esperaba. Por eso Pablo dice que los saduceos eran los más dignos de conmiseración, porque Pablo conocía que los saduceos tenían esta creencia.
1 Corintios 15, 19. Y si en esta vida, lo que predicaban los saduceos, que era en esta vida y ya después de esta, chao. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto contradice la parábola del rico y Lázaro. ¿Se da cuenta? Pero el sistema religioso nos los ha encasquetado y nos ha dicho: ay, sí, mira, ya se estaba ardiendo allá, quemándose en candela. En cambio, el otro, como era pobre, se salvó, pues. Entonces, el sistema religioso le mete a los cristianos que no hay que ser rico, que no hay que acumular riqueza, que eso es pecado. Claro, pero se la dan a ellos y ellos sí la acumulan. ¿Dónde están los hijos de ellos? En las universidades. Y los hijos de los que diezman no pueden ir a las universidades. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando yo empecé a darme cuenta de todas estas verdades, o más bien de todas estas mentiras que el sistema religioso nos había predicado, yo comencé a decir: bueno, pero ¿y qué es lo que nos están enseñando a nosotros entonces? Jeremías 7:30. El sistema religioso dice que si tú no diezmas, si tú no te congregas, si no das primicias, si no ofrendas, te vas para el infierno a quemarte para toda la vida. Eso es lo que predica el sistema religioso. Mire lo que dice Dios en su palabra. 7:30 de Jeremías. Porque los hijos de Israel, 7:30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo delante de mis ojos, dice de Jehová, pusieron sus abominaciones en casa sobre la cual fue invocado mi nombre, y amancillándola, o sea, mancillando la casa, porque ellos prestaban el templo para que los romanos sacrificaran ahí a sus ídolos. Y han edificado lugares altos de Tofet, que están en el valle de los hijos de Hinnom, o sea, en el infierno. Este era el infierno. Ahí el valle de los hijos de Hinnom, el Gehenna. Ahí era el basurero de Jerusalén y había ahí una estatua al dios Moloch. Eso usted lo puede leer en el libro de Crónica de Reyes. Ahí está todo bien clarito, hermano. Que el rey Josías se levantó y tumbó esa estatua y convirtió eso en un basurero. Y ese basurero empezó a llamarse el Gehenna, donde el gusano nunca se moría, porque era un basurero, pues, donde botaban los animales muertos. Las personas que apedreaban los lanzaban allí al fuego eterno. Por eso el Señor dice: si tu brazo derecho te es ocasión de caída, córtalo de ti, porque es mejor que vayas al reino de los cielos sin un brazo y no que vayas al Gehenna o al basurero con los dos brazos. Claro, porque si tú robabas y te encontraban robando, te apedreaban. Como no eras digno de enterrarte dignamente, te tiraban al basurero con los dos brazos. Ahí vas al Gehenna con los dos brazos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caída, sácalo, porque mejor es que vayas al reino de los cielos con un solo ojo y no que con los dos ojos te pillen, te apedreen y te lancen al Gehenna, donde el gusano nunca muere. Bueno, eso después lo explicaremos. Por ahí en nuestro canal de YouTube hay una enseñanza que la titulamos Conversatorio acerca del infierno. Búsquela y ahí está más ampliado este tema. Entonces el Señor aquí diciéndole a ellos, 30 y 31, edificaron lugares en el valle de los hijos de Hinnom para quemar en el fuego a sus hijos. Oiga, el pueblo de Israel, los hijos los quemaban en el fuego allí donde estaba la estatua de este dios Moloch. Quemaban a sus hijos en el fuego. Y mire lo que dice Jehová. Y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni siquiera subió a mi corazón. Oiga, esto de andar mandando la gente para el infierno a quemarse, nunca ha subido al corazón de Dios. Entonces, ¿de dónde el sistema religioso nos inventó esto? Que el que no diezme, que el que no se congregue se va para el infierno.
Si esto no ha subido al corazón de Dios, jamás ha pasado por su pensamiento quemar a sus hijos en un fuego. Tradición egipcia, revuelta con enseñanzas romanas y griegas, y nosotros nos comimos el paquete. No los comimos. Eso no ha pasado por la mente de Dios de quemar en el fuego a nadie. Entonces, ¿por qué el sistema religioso nos ha metido este engaño? De que si tú eres desobediente, que si no te sujetas al pastor, si no estás en las cuatro paredes, si no estás en esta organización, porque esta es la que va a ser salva, esta no, esta va para el infierno. ¿De dónde nos han metido esto? Amado, la religión lo que ha hecho es dividir. Pero para eso estamos los ministros competentes, con esta palabra posicional y eterna, donde predicamos las verdades ocultas y le decimos al pueblo que la salvación no se pierde. Es fuerte esta palabra que estoy diciendo. Ya pronto traeremos una enseñanza más explícita sobre esto. La salvación no se pierde. Lo vamos a explicar más adelante. Eso no pasó por la mente de Dios de quemar a nadie. Romanos 11:33. Mira lo que dice Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tu juicio, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El sistema religioso dice que ellos conocen la mente de Dios, que ellos hablan con Dios. Dios me mostró. Hay una hermanita se para y dice: hermano, Dios me mostró. No, eso fue que comió frijoles. Al único que Dios le puede mostrar es al ungido. La revelación es de la siguiente manera: Dios le revela al ungido, el ungido le habla al pueblo y el pueblo obedece. Así me lo predicaron a mí. Y así lo predican todavía. Es una vil mentira, mis amados. Todos nosotros tenemos acceso al trono divino. Cuando cayó el lugar santísimo, Pablo dice: acerquémonos pues confiadamente, amado. Es con confianza que te puedes acercar sin ser consumido. Eso es mentira del sistema religioso, que los pastores son los únicos que tienen la revelación divina. Mentira, tú también la tienes. A todos se nos fue dado el mismo espíritu. Ellos se imaginan y dicen: Dios tiene que creer así, Dios tiene que actuar así de esta manera, y lo predican. Y sus prédicas lo que infunden es miedo. Y así ellos crean una sucia conciencia en los feligreses. Y claro, si yo creo una sucia conciencia en ti, te puedo manipular más fácil. Así de sencillo. Yo les quiero preguntar a ustedes, amados, que están escuchando aquí a través de estos medios de comunicación. Piénselo bien, piénselo. Que su hijo sea matón, ladrón, homicida, homosexual, que te haya intentado apuñalear a ti varias veces, y que la justicia lo condene a la silla eléctrica, y que el único que pueda salvarlo de la silla eléctrica eres tú como padre, solamente diciendo: no lo condenen. ¿Tú dejarías que condenaran a tu hijo a la silla eléctrica? ¿Tú lo dejarías? Yo le digo una cosa: yo, Hernán Hernández, yo daría mi vida por mis hijas. Si me toca dar mi vida, la daría por mis hijas. No importa lo que sean ellas, no importa lo que hayan hecho, yo daría mi vida por ellas. Y si eso lo hacemos nosotros, que somos malos, porque la Biblia dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Así que sáquese ese miedo de la mente. Dios no va a mandar a nadie
para ningún lago de fuego a que se queme eternamente. Eso jamás ha pasado por la mente de Dios. Eso lo inventó el sistema religioso para meterle miedo a las personas y poderlos manipular. Pero en el nombre de Jesús hoy se han levantado ministros predicando estas verdades para que tú tengas una conciencia limpia delante de Dios. Pero ¿y si tú mandas a tu hijo para el infierno? ¿Y si tú mandas a tu hijo que se queme, que se vaya para la silla eléctrica? Entonces eres en gran manera malo, más malo que Dios, porque esto ni siquiera ha pasado por la mente de Dios, ya lo leímos. Dios es amor. Él no vino Él no vino a salvar, Él no vino a condenar, Él no vino a perder las almas, Él vino a salvar las almas. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así que para concluir ya, la parábola del rico y Lázaro es una historia egipcia. El Barmayán. No existe un lugar de tormento esperando a los malos, a los ladrones, para que se quemen allá. No, eso no existe. Eso es un invento del sistema religioso, mis amados. Así que bendecidos son todos con toda bendición